Eduardo Mórtola y en la clase de hoy vamos a ver las características operativas de las pruebas de diagnóstico. Los objetivos de esta clase son diferenciar los métodos diagnósticos directos e indirectos, definir la sensibilidad y especificidad desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista epidemiológico, y analizar e interpretar las características operativas de las pruebas de inmunodiagnóstico. Los métodos utilizados para reconocer las infecciones pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. Los métodos directos demuestran la presencia del agente etiológico o de alguno de sus constituyentes, antígeno o genoma, y los métodos indirectos que detectan la respuesta de anticuerpos específicos por parte del huésped en el curso de la infección. Dentro de los métodos directos tenemos el más importante, el aislamiento del agente etiológico, que se considera como prueba de oro o gol estándar. También la detección del agente etiológico en los tejidos lesionados por histopatología o por inmunohistoquímica, y la prueba de biología molecular, PCR, de uso muy actual y que detecta la presencia del material genético del agente infeccioso. Las dos características esenciales de las pruebas inmunodiagnósticas son la sensibilidad y la especificidad. Desde el punto de vista inmunológico o analítico, se define la sensibilidad como la capacidad de una prueba de detectar mínimas concentraciones de reactantes o proteínas. La especificidad analítica es el grado en que una prueba distingue eficientemente un anticuerpo específico de otros anticuerpos no específicos que pueden llegar a ser detectados en la prueba. En base a los microgramos de proteína por mililitro que detectan las diferentes pruebas primarias, secundarias y terciarias, se establece la sensibilidad analítica de una prueba de inmunodiagnóstico. Como ven, las primarias detectan mínimas concentraciones y dependen de la amplificación para ser detectadas. Si bien la sensibilidad analítica de las primarias son mayores que las secundarias, eso no quiere decir que las pruebas primarias sean siempre mejores que las secundarias, ya que depende de la enfermedad en cuestión. Hay enfermedades que se detectan y confirman con una prueba secundaria. Tal es el caso del diagnóstico de anemia infecciosa equina a través del test de Coggi. ¿Cuál es la finalidad de una prueba inmunodiagnóstica? Estas se emplean para detectar anticuerpos específicos relacionados con una infección o enfermedad. También pueden ser anticuerpos vacunales o bien anticuerpos transmitidos al neonato por la vía materna. Los isotipos que se detectan son la inmunoglobulina M, la G y en algunos casos la inmunoglobulina A. También las pruebas inmunodiagnósticas se pueden emplear para detectar estadios de una enfermedad, agudos o crónicos, dependiendo del isotipo de inmunoglobulina detectadas, y casos de seroconversión por un aumento significante en el título de anticuerpos entre dos muestras pareadas, separadas por 2 o 3 semanas una de la otra. ¿Con qué elementos realizamos las pruebas? Las pruebas indirectas detectan anticuerpos. Los antígenos diagnósticos pueden ser microorganismos enteros, partes de ellos, proteínas recombinantes, etc. Son producidos por el laboratorio y generalmente son comerciales. Son los antígenos conocidos. Después tenemos los sueros problemas, provenientes de animales de los que se sospecha una determinada enfermedad. Y los conjugados antiespecie que sirven para revelar la reacción antígeno-anticuerpo. Un suero antiespecie específico unido a una enzima o una sustancia fluorescente. Dentro de las pruebas directas que detectan antígenos, el elemento desconocido o problema es el antígeno. Pueden ser presentes en muestras como órganos, líquidos, etc., provenientes de animales de los que se sospecha una determinada enfermedad y que reaccionan con un suero conocido antiantígeno específico y en muchos casos conjugados a una enzima o a una sustancia fluorescente para establecer una prueba
de ELISA o inmunofluorescencia respectivamente. ¿Cuáles pueden ser los resultados de la prueba de inmunodiagnóstico? Un resultado positivo indica la presencia de anticuerpos específicos de una determinada enfermedad, resultado de la reacción de esos anticuerpos con el antígeno específico o antígeno diagnóstico, por ejemplo. Otras posibilidades de un resultado positivo puede ser la presencia de anticuerpos maternales o anticuerpos vacunales, o bien pueden darse casos de falsos positivos por reacciones cruzadas, cuando el antígeno reacciona en forma cruzada con anticuerpos inespecíficos que no son de esa enfermedad, o bien un falso positivo relacionado por un error en la realización de la prueba. En el caso de un resultado negativo, es la ausencia de anticuerpos específicos contra esa determinada enfermedad. Otras posibilidades pueden ser la presencia de falsos negativos, o sea, animales que tienen la enfermedad pero no se detectan anticuerpos. Pueden ser por varios motivos. Uno puede ser porque el título de anticuerpos está por debajo de los detectados por la prueba, ya sea por la evolución de la infección, porque no se generaron los anticuerpos, por el título de corte o por las características de la prueba utilizada. Hemos definido la sensibilidad y especificidad desde el punto de vista analítico. Ahora vamos a definir y hablar sobre la sensibilidad y especificidad desde el punto de vista epidemiológico, uno de los atributos más importantes de las pruebas de inmunodiagnóstico. Características operativas de las pruebas. La sensibilidad, desde el punto de vista epidemiológico, es definida como la capacidad de una prueba para identificar correctamente aquellos individuos que tienen la enfermedad. Se define por una fórmula que es igual al número de sujetos con un test positivo o verdadero positivos que tienen la enfermedad dividido por los verdaderos positivos más los falsos negativos por 100. Y la especificidad, desde el punto de vista epidemiológico también, es definida como la capacidad de una prueba para identificar aquellos individuos que no tienen la enfermedad, los verdaderos negativos, y es igual al número de sujetos que resultan negativos a la prueba y que no tienen la enfermedad, dividido por los verdaderos negativos más los falsos positivos por 100. Como norma general, cuando se desea evaluar la sensibilidad y la especificidad de una prueba, se deben partir del conocimiento de la presencia o no de la enfermedad en una población de individuos en estudio y comparar los resultados de la prueba en evaluación con una prueba de referencia o gol estándar, que como vimos anteriormente podría ser el aislamiento viral o la detección del ADN por PCR o alguna otra prueba. En un diagnóstico serológico ideal de una población determinada, tenemos dos subpoblaciones, los sanos y los enfermos, representados en la figura por dos campanas. Las campanas no se superponen y la línea punteada representa el punto de corte, del cual, para un lado, están los sanos o verdaderos negativos y para el otro lado, los enfermos o verdaderos positivos, sin resultados falsos. Esta situación ideal podemos decir que no existe, porque sería una prueba con un 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, que es muy difícil o casi imposible de lograr. Lo que ocurre realmente en todas las pruebas es un solapamiento de las campanas y un título de corte que fue establecido para esa determinada enfermedad. En la campana de los sanos hay una cola representada por un triángulo de color verde que está a la derecha de la línea de corte y son los falsos positivos, o sea, individuos que siendo sanos dan positivo. En la campana de los enfermos hay una cola representada por un triángulo de color rojo que está a la izquierda de la línea de corte y son los falsos negativos, o sea, individuos que siendo enfermos dan negativo. La sensibilidad y la especificidad son características intrínsecas de una prueba. Son interdependientes, ya que un aumento de la sensibilidad está acompañada generalmente por una reducción de la especificidad y viceversa. Esto es válido en las pruebas con escalas continuas, donde el nivel umbral
o cutoff o línea de corte para un resultado positivo puede variar. Si corremos la línea de corte hacia la izquierda, aumenta la sensibilidad de la prueba. Va a haber menos falsos negativos, triángulo rojo, pero van a aumentar los falsos positivos, triángulo verde. Son las típicas pruebas tamiz, con alta sensibilidad y baja especificidad. En este caso, la prueba tendrá una baja especificidad y la especificidad de la prueba disminuirá a expensas de un incremento de la sensibilidad. Si corremos la línea de corte hacia la derecha, aumenta la especificidad de la prueba. Va a haber menos falsos positivos, triángulo verde, pero van a aumentar los falsos negativos, triángulo rojo. Son las características asociadas a las pruebas confirmatorias en general. En este caso, la prueba tendrá una baja sensibilidad, sin embargo, tendrá una alta especificidad, ya que todos los pacientes con este valor tienen infección.